Acción por la Igualdad nos está preparando y nos está proponiendo una campaña que se llama Acompaña su decisión, hazlo sin juzgar, para acompañar justamente a mujeres que han tomado la decisión de interrumpir un embarazo. Amilia Ortiz, secretaria general de Acción por la Igualdad, está con nosotros y la verdad es que es un gusto conversar con ella porque sabe mucho de estos temas y su compromiso es enorme. Gracias, Amilia, bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación y muchísimas gracias también por este preámbulo, porque efectivamente Acompaña su decisión, que es una campaña organizada por distintas organizaciones, de donde Acción por Igualdad también es parte, tiene precisamente esta intención de luchar contra esta criminalización social que pesa sobre las mujeres que deciden atravesar este proceso que es muy difícil, bien lo mencionas, de interrumpir un embarazo por las razones que fueran, ¿no? Porque no está preparada, porque sufrió una situación de violencia sexual, porque tiene también algunas otras vulnerabilidades y es importante que más allá de nuestra propia percepción personal, entendamos, comprendamos, sintamos empatía y no la juzguemos de la manera en la que usualmente se ve esta situación en el Perú y sobre todo recordando, Carlos, que no estamos hablando de un tema aislado, claro, ¿no? Son 1 de cada 5 mujeres en nuestro país quienes han atravesado esta situación difícil de decidir terminar y culminar un embarazo no deseado. Para entrar justamente en entender esta sociedad nuestra que juzga y señala, hablemos un poco de la situación del aborto en el Perú. ¿Qué números manejas, Amilia? 1 de 5, me decías. 1 de 5. Y también lo penoso de esto, al estar todavía el aborto criminalizado en nuestro país, recordemos que la única modalidad de aborto que no está penalizado en nuestro país es el aborto terapéutico. Pero más allá de eso, esta es una realidad que se vive en el silencio y dolor de muchas mujeres que tienen que acudir a establecimientos clandestinos que muchas veces pone en riesgo su salud, su vida, su integridad, como también en aquellos otros espacios que probablemente tienen mayores privilegios, pero entonces que genera estas brechas en donde aquellas mujeres con mayores recursos económicos pueden acceder a ejercer este derecho, mientras que aquellas mujeres que están con mayores vulnerabilidades se ven expuestas a mayores riesgos, y no solo esta situación de penalización, digamos legalmente hablando, sino esto que mencionabas, ¿no? La criminalización social y esa mochila que pesa sobre esta mujer que siente que ha cometido pues el mayor de los pecados, que siente que ha cometido el mayor de los crímenes, y la idea es romper con estas ideas, romper con estos mitos y más bien generar estos espacios de mayor reflexión y entender cuál es esta situación particular que atraviesan miles de mujeres en nuestro país. Sin duda. Ahora, tal como lo mencionas, el aborto terapéutico es la única causal que permite el Código Penal que no sanciona esta práctica. Sin embargo, el Perú ha sido sancionado 3 veces en cortes internacionales por el asunto del aborto terapéutico. Mire, es decir, aún teniéndolo como norma, sigue siendo una tremenda roca, un tremendo obstáculo que superar. Y precisamente por esta estigmatización que se le da al aborto en general, ¿no? Y esto está pesando más incluso por sobre los propios derechos a la vida, el derecho a la salud, ¿no? Que se pone en riesgo con algún embarazo y que es causal para que se pueda acceder al al aborto terapéutico. Tenemos casos últimos, ¿no? De niñas víctimas de violencia sexual dentro de sus propios hogares y que producto de estas agresiones sexuales se han convertido en madres. Muy jovencitas, 10, 11 años, sí, claro. Y que la única forma en la que ellas se han podido convertir en madres es a través de una violación sexual. Y no solo eso, sino también a través de esta violencia institucional, ¿no? Con las entidades de salud que les han negado el aborto terapéutico o que les han negado este derecho al acceso a la información para que puedan salvaguardar su propio derecho a la vida, su propio derecho a la salud y su propio derecho también a la proyección de vida. Una niña, un adolescente que se convierta en madre difícilmente se reinserta incluso, por ejemplo, al mundo escolar. Sin duda. Rompe totalmente
estos proyectos de seguir laborando, de seguir trabajando, de seguir avanzando en otros derechos adicionales, y es algo que el Perú, digamos, lamentablemente es recurrente en estas acciones. Tenemos ahorita una niña en Huaraz, una niña en Hilo. Es algo que en realidad como país nos debería generar estas acciones de qué estamos haciendo también nosotros como sociedad, como ciudadanas, como ciudadanos, para tener estas conductas de mayor concientización sobre esta realidad inminente. Pero fíjate cómo los estigmas y los prejuicios también entran a tallar en los hombres y mujeres de ciencia, porque la Junta Médica, que en un primer momento impidió en Iquitos que una niña de 11 años interrumpiera un embarazo que iba a ser riesgosísimo para la vida de los dos, ¿no es cierto? Exacto. Pero la Junta Médica dijo, va adelante un embarazo de una niña de 11, ¿no es cierto? O sea, ¿te das cuenta cómo la ciencia queda subsumida a los prejuicios? A los prejuicios, incluso profesionales también del derecho y demás que están involucrados desde los, no sé, del Centro de Emergencia Mujer de Iquitos que señaló que no, que esto no era recomendable. Sí, y también por qué, Carlos, y justo a esto va esta campaña, para romper estos mitos de lo que implica el aborto, ¿no? Que se cree que es una, no sé, una masacre, vamos a decirlo en términos coloquiales, y que genera una situación de daño a la mujer, a la niña, al adolescente que atraviesa este proceso. Y esto no es así, no es así. Existen realidades, no estamos hablando de países europeos y mucho menos de países de la región, de países vecinos que tienen estos procesos mucho más garantistas para las mujeres, para las niñas sobre todo, que también atraviesan estos procesos, y en donde existe mayor conciencia, que parte también de la impartición de una educación sexual que comprenda que estos procesos no son tanto como se tratan de difundir, y que también es importante dejar de lado algunas creencias personales y promover más bien e instar a políticas públicas más integrales. Y te lo pongo con un ejemplo concreto, ¿no? Una mujer puede estar tal vez en contra del aborto, pero puede estar a favor de la legalización del aborto. Y esa es la idea. La idea es que cada persona comprenda que esto es una decisión personal, que esta es una decisión que tiene que abrazarse con respeto, con prudencia, y que tenemos que saber que nuestra forma de pensar no es la forma de pensar que tiene que implantarse para las políticas públicas. No, de acuerdo. Pueden haber decenas de miles de mujeres que estén a favor del aborto como un derecho de las mujeres y quizás nunca aborten, Amire, pero es una empatía que hay que tener con aquellas mujeres que se ven en la necesidad dramática de tener que resolver una situación muy compleja interrumpiendo un embarazo. Y es necesario abordar esto porque estamos seguros que muchas de las mujeres que nos están escuchando o han atravesado el proceso o conocen a mujeres cercanas que han atravesado el proceso y saben de lo que estamos hablando. Saben de esta complejidad de lo que es atravesar este proceso, tomar la decisión y saber que allá afuera, si se enteran que una mujer ha atravesado este proceso, va a recibir la mayor sanción posible, pues probablemente más que un agresor sexual, porque esa es la sociedad. Esta campaña, y acompaña su decisión, tiene este propósito: generar empatía, sororidad, comprensión a las mujeres que están atravesando. Cuando ustedes le incorporan el sin juzgar, es clarísimo el objetivo, ¿no? Es clarísimo. Y de hecho, bueno, también invitar a las personas que puedan ingresar a las redes sociales. Está como acompánalas, no acompáñalas por ahí, por la red que siempre sale en las redes. Y acompanasudecisión.org y conocer un poquito más, empaparse. Sabemos que nos han inculcado tal vez muchos sesgos, muchos mitos. La información que hemos recibido durante toda nuestra formación no ha sido muy aperturada a comprender incluso de manera científica estos temas, sino que se ha priorizado algunas otras creencias. Pero lo importante es saber que las mujeres en nuestro país están atravesando por esta realidad, saber que las políticas públicas son bastante débiles en nuestro país. Tenemos un país bastante caótico ahora, en donde los derechos de las mujeres no son prioridad, no son algo que interesa de manera inmediata, pero que mientras estamos transitando nuestros días, cada día una mujer está pensando en interrumpir un embarazo. Mire, existen en el país estudios más de corte subjetivo como este que nos permitan entender por qué uno juzga con esta severidad tan grande la decisión de una mujer de interrumpir el embarazo. Son las ideas religiosas,
¿Es el patriarcado instalado? ¿Por dónde vamos? Hay todo un conjunto de temáticas, ¿no? Uno, y es algo también para mencionar, son los sesgos religiosos que de una u otra forma están instaurados en nuestro desarrollo cultural, ¿no? Y que es difícil, digamos, romper ese chip. Y hay que entender que la religión, tu libertad de fe, es algo que te pertenece a ti, sin duda, pero que no es algo que tiene que instaurarse dentro de nuestras políticas de Estado, porque somos un Estado constitucional de derecho, no somos un Estado confesional. Sí, pues. Y la religión tiene que ir por donde tiene que ir, y las políticas públicas tienen que abrazar a quienes creen, a quienes no creen o a quienes creen en lo que fuera. Así es. Y esa es la idea, ¿no? Y también esta sociedad machista, esta sociedad patriarcal que siente que puede decidir sobre el cuerpo de las mujeres, que puede manejar las decisiones de las mujeres, que somete a las mujeres a determinados cumplimientos de roles estereotipados, y el maternar es uno de esos mandatos sociales que muchas veces se les exige a las mujeres, más allá de si la mujer quiere maternar, más allá del cómo quiere hacerlo, más allá de las formas en que ella quisiera ejercer este derecho, ¿no? Y eso es algo que también tenemos que aprender a romper. Creo que hacen el clavo, porque siendo la maternidad, para quienes han optado libremente por ella, un proceso maravilloso en la vida, también hay una dulcificación, ¿no es cierto? Y una suerte de cobertura rosa maravillosa, ¿no es cierto?, de la maternidad. Y oye, cuidado, que la maternidad es sumamente compleja. Así es. Es complicada, la maternidad es complicada. Y si una mujer, es más, si una mujer ha atravesado un proceso de violencia y finalmente decide maternar, digamos, pese a esta agresión de violencia, es su decisión. Sin duda. Y abrazaremos esa decisión, porque acá hay algo muy importante. Buen ¿no? punto. Se habla de pro-aborto. No. Es pro-decisión. Sí, pues. Es instar a que la propia mujer pueda decidir sobre su cuerpo, sobre su autonomía, sobre este proceso de querer o no maternar. Y si materna frente a una situación, ahí estaremos también para acompañar este proceso, para evitar que haya violencia obstétrica, para evitar que hayan otro tipo de afectaciones a los derechos, para garantizar que esa infancia tenga el acceso a los derechos que le corresponde y evitar paternidades irresponsables, que de eso se habla muy poco. Entonces, hay muchas otras aristas que debemos comprender y entender que las mujeres que deciden tomar esta decisión de abortar no lo hacen por un tema de deporte, de que como que me voy a tomar un cafecito y dicen, sí, mira, ¿sabes qué? Mañana voy a decidir abortar. Por supuesto que no. Es una decisión compleja, es una decisión que atiende a múltiples factores, y lo que nos corresponde a nosotros desde este desarrollo humano, desde esta calidez de humanidad, es decir, no te juzgo. Te acompaño, camino contigo en este proceso y sigamos trabajando y luchando para que al menos en nuestro estado estos derechos queden más garantizados. Pero para seguir indagando en las subjetividades, cuando mi religión me impide aceptar una interrupción de un embarazo, cuando el patriarcado me impide aceptar que una mujer tome sus propias decisiones, siempre me pregunto si sobre ello no está la palabra humanidad, ¿no es cierto? Te acompaño en el momento en el que estás sufriendo, en el que lo estás pasando mal. Mira, me como mis creencias, me las aguanto para mí mismo, no te las espeto en la cara, sino que pongo toda mi humanidad sobre la mesa y digo, te acompaño. Y sobre todo, Carlos, porque, y redundando en este tema de la criminalización social, no solo está atravesando un proceso difícil, ¿no? De decidir terminar el embarazo y todo este proceso que, finalmente considera también es lo mejor para su propio proyecto de vida, sino que la mujer tiene en ese momento ese temor directamente del qué dirán. Y no solo porque, la van a excluir de repente de algunos espacios. Pero por supuesto, la van a sancionar. Así es. La van a, de repente, digamos, se lo van a sacar en cara cuando puedan, así es. Familiares y más, y por eso nos corresponde esto, acompañar, más allá de lo que finalmente yo pueda creer respecto a esto, tener un acto de humanidad, de sororidad y de saber cómo es esta realidad y que ya ella la está pasando difícil, y lo que corresponde es abrazar esa decisión, acompañarla y darle la mayor comodidad y confort frente a ese momento en donde emocionalmente puede enfrentar otros procesos de revictimización por esta sociedad que aún se niega
a comprender, pero que sabe que esto existe, que sabemos, ¿no? No es fácil hablar de esto. Es más, muchas mujeres probablemente están a favor del aborto, consideran que es parte de un derecho, pero saben que hablarlo y decir, también puede te generar marca, sí, ¿no? De acuerdo. una estigmatización social. De y hay que acuerdo. luchar contra eso también. Para cerrar, sé que hay una serie de historias que conforman esta iniciativa, que forma parte de la campaña, ¿no es cierto? Cuéntame rapidito. Efectivamente, son historias reales que han sido, bueno, llevadas de manera a la ficción, historias de una médica que forma parte de la atención, de un padre que acompaña, de las personas que están en nuestro entorno y que podemos ver reflejados cómo es la narrativa y en realidad cómo ocurre el tema del aborto. Por eso les pedimos ingresar a la página de acompañasudecisión.org, acompáñalas a través de Instagram, de Twitter, de Facebook, de TikTok y poder conocer, porque a veces cuando nos cuentan esta idea, ¿no? Pero si escuchamos las voces de historias reales, de una mujer que puede ser como tú, de una mujer que puede ser como tu amiga, como tu hermana, como tu vecina, como tu compañera de trabajo, claro. La situación cambia. Totalmente. Y comenzamos a desarrollar y entender que esto no es un tema que nos es ajeno y que el aborto está ahí muy lejano. Esto es una realidad de muchas mujeres. Clarísimo. Y hay que tener una mayor empatía sobre esta situación. Solo visitar un consultorio clandestino donde se practican abortos, las condiciones de insalubridad en las que algunas mujeres abortan te pone los pelos de punta. Ya solo eso debería generar toda una reflexión. Pero en fin, el tema es muy complejo y te propongo seguir conversándolo. Mire, vente cuando quieras para hablar de esos temas. Y muchísimas gracias por este espacio y que más mujeres sepan que no están solas y que muchas más mujeres están comprometidas a este acompañamiento sin juzgar. No están solas y no las juzgamos. Gracias por haber venido. Amire Ortiz ha estado con nosotros, secretaria general de la ONG Acción por la Igualdad. Esta campaña, entonces, búsquenla en las redes sociales de la Organización de Acción por la Igualdad y de las otras organizaciones que se han sumado. Acompaña su decisión, hazlo sin juzgar.